porque me estaba muriendo por dentro, gente. ¿Ustedes se imaginan lo que es que estar en un momento absolutamente vulnerable de tu vida? Voy a llorar. A los 17 años y que ni tus padres, ni tu pareja, ni tus amigos entiendan lo que estás pasando. Fue tan fuerte. El shock traumático para mí no fue ser mamá a los 15 años. Si yo quito todas las distorsiones, los traumas, las creencias, la energía estancada que se quedó en mí, materné con mucha autenticidad y con mucho amor y en el fondo quería ser madre. La respuesta de mi entorno, a partir de que yo quedé embarazada y fui mamá a los 15, generó en mí mucho daño. Mamá reaccionó de forma muy, muy, muy negativa. Era como si yo hubiera hecho algo malo, como si yo mereciera ser castigada. Y yo me lo creí. Y que merecía el castigo, merecía la humillación, merecía el maltrato, merecía el rechazo. Obviamente yo esos primeros años buscaba todo ese abandono emocional en parejas, en el alcohol, en mis amigas. Vivía pidiendo que alguien me salve. La evolución de mi psique se había quedado congelado a los 14 años. Cuando yo destruí mi máscara, cuando yo morí, regresioné a ser la misma niña de 14 años que se había quedado embarazada. Mujer, ¿quién serías y qué harías si sintieras una profunda seguridad en ti y en la vida? Si confiaras plenamente en el anhelo de tu corazón. Hola, soy Karina y bienvenida a Mujer Salvaje Podcast, una visión sociológica, psicosomática, arquetípica y muy espiritual sobre el empoderamiento femenino. Mi misión es una bien simple pero muy poderosa y necesaria para crear la nueva tierra, ayudarte a salir del personaje de la niña buena, como te quiere el viejo mundo, para despertar tu mujer salvaje, que más y más mujeres nos liberemos del trauma colectivo y juicio social que habita en nuestros propios cuerpos y psique. Lista para la liberación colectiva. A través de tu propia liberación, comenzamos. Hola, hola, bienvenida al sexto episodio del podcast Mujer Salvaje. En otro horario, suelo grabar en las mañanas, pero ahora ya estamos como hacia el anochecer por acá, por Lima. Wow, este episodio es uno muy, muy vulnerable también. Eh, Estoy nerviosa con mi cacao, por lo que se vaya a desdoblar, vaya a salir. Y es un poco a la luz del cuarto episodio que hablé un poco de qué es esto de morir y renacer, porque la humanidad entera debe sanar. Eh, y quería pues traerles un ejemplo personal, ¿no? ¿Qué implicó para mí mi propia muerte y mi propio renacimiento? Esta es la historia que les traigo hoy. Y también en este episodio, que es el episodio 4, si no lo han visto, el de morir y renacer, les hablaba de estas formas de abordar el trauma, ¿no? Que entendemos que el trauma, lo que la mayoría como en el común denominador asocia con trauma, es un shock fuerte, ¿no? Como presenciaste algo o viviste un accidente, algo que te generó como un antes y un después en tu vida, ¿no? Yo les voy a hablar hoy de esto, ¿no? Porque en ese capítulo, como ese es como el trauma más que está más en el inconsciente colectivo, el que las personas suelen entender por trauma, es el que abordé menos y elaboré más el trauma, que es como un continuum de vida, que es ese trauma vincular o el trauma de desarrollo, ¿no? Que se forja a partir de la conexión con nuestros padres que termina forjando nuestra identidad. Eh, y pues ahora les voy a traer más a profundidad, en mi caso, esta historia de shock traumático, porque en mi caso sí, pues sí ocurrió, sí hubo uno, además de el trauma vincular, el trauma de desarrollo, que este lo detallé bastante, bastante
desmenuzado y preciso en el episodio 3 donde también te desnudo mi historia, pero desde otro ángulo, desde el ángulo de que te lleva a entender qué pasó en mi vida para terminar trabajando esto, para terminar dedicarme a esto. Entonces ahí te hablo mucho de lo que yo llamo el amor condicional de mamá, ¿no? Como mamá, su forma de abordarme, de maternarme, de vincularse conmigo, pues terminó desarrollando una respuesta traumática en mi construcción identitaria, ¿no? Y que eso no fue a través de shock, sino fue la misma vinculación, la misma forma en cómo nos habíamos vinculado ambas, ¿no? Pero acá sí te voy a traer esta experiencia de shock. Bueno, primero quiero partir de estos disclaimers, se podría decir. El primero es, no vengo acá en ningún momento a romantizar el embarazo adolescente. Creo que tuve muchos privilegios a nivel económico, igual tuve acceso a la universidad, pude maternar y a la vez desarrollar mis otras esferas de vida, mi lado femenino, mi lado de mujer, mi lado de profesional, mi lado vincular, ¿no? O sea, pude encontrar y construir una identidad más allá de ser madre, ¿no? Que es a veces como se nos mira a las madres adolescentes, ¿no? Como que ya se nos condena a solo mirarnos desde, ay, pobrecita, se cagó la vida, ¿no? No fue mi experiencia así per se como el imaginario colectivo, al menos acá en Perú, no sé cómo será en otros países, cuéntame. Eso es lo primero, no vengo a romantizar el embarazo adolescente. Y lo segundo es que tampoco pienso decir que no debería ser un problema de salud pública, no un indicador de salud pública, porque entiendo por qué hay que prevenir, ¿no? Los embarazos adolescentes. Eh, Listo, dicho esos disclaimers, quiero traer el título de este episodio, ¿no? Me siento muy nerviosa, que es lo traumático, el shock traumático para mí no fue ser mamá a los 15 años. De hecho, hasta cierto punto, o sea, sí, mejor dicho, si yo quito todas las distorsiones, los traumas, las creencias, eh, los dolores, la energía estancada que se quedó en mí, materné con mucha autenticidad y con mucho amor y en el fondo quería ser madre. Había una parte de mí que lo quería y que estableció un vínculo muy incondicional con su hijo, ¿no? Siendo tan jovencita, a veces yo me pregunto ahora que obviamente ya tengo otra conciencia y digo, wow, ¿cómo lo hice? Y lo hice con tanto amor, con tanta ingenuidad también, con tanta ilusión, pero lo hice fue muy puro, ¿no? Este, pero sí, efectivamente, sí generó la respuesta de mi entorno, de cómo reaccionó y las consecuencias y las acciones, las decisiones que tomaron a partir de que yo quedé embarazada y fui mamá a los 15, sí generó en mí mucho daño, ¿no? Vamos a llamarle así. Mucho trauma que luego tuve que dedicarle un extenso tiempo a sanar. La evolución de mi psique, realmente mi proceso interior psicológico se había quedado congelado a los 14 años. Cuando yo destruí mi máscara, mi estructura de personalidad, cuando yo morí, em, regresioné, regresioné a ser la misma niña de 14 años que se había quedado embarazada. Entonces, Y volver a descubrirme, porque aquí vamos a empezar con esto y vamos a traer también esta definición de trauma que ya te conté en el episodio 4 si es que quieres profundizar más, que es que el trauma consiste en cuando te ocurre algo muy avasallador, ¿no? Muy fuerte, que tu cuerpo, tu sistema nervioso,
tu campo energético no lo puede procesar con presencia. No, no lo puede procesar. Entonces se queda ahí como una energía muy estancada. Tú sientes que ahí hay algo dentro que no lo has resuelto, ¿no? Que no lo has superado, que no puedes hablar de eso con tranquilidad, como con naturalidad, ¿no? Simplemente o te haces la loca como si nunca hubiera pasado, o te inventas una narrativa de superación, de que sí, pero en el fondo sabes que es un autoengaño para bloquear la profundidad y la densidad emocional que te atraviesa, o simplemente cada vez que alguien te aborda el tema, eres un mar de lágrimas y no tienes como esa regulación, ese centro para atravesarlo, ¿no? Para poder explicarlo, ¿no? Entonces yo sentía eso, ¿no? De que no sabía, no podía y ni quería poner en palabras lo que realmente implicó para mí ese evento, ¿no? Y todas las consecuencias que tuvo después en el desarrollo de mi personalidad. Y que como repito, mm, este evento avasallador que yo no supe cómo procesar, cómo elaborar, paradójicamente en mí no fue el embarazo en sí mismo, ni siquiera fue el parto, porque yo sí he escuchado experiencias que a muchas mujeres les ha resultado traumático su parto, una cosa que luego han tenido que regresionar, rememorar y poder darle resolución, poder sanar, porque su parto fue muy traumático. No fue ni el parto, no fue ni la relación con el papá de mi hijo, no fue quedar embarazada, sí, sino fue lo que eso implicó para mi entorno, cómo ya ponerme la etiqueta de madre adolescente hacía que tenga que vincularme de forma diferente o que la gente me mire de forma diferente con mi entorno social, mis amistades, ¿no? Lidiar con todos sus imaginarios, sus estereotipos, ¿no? Eso es lo que me generaba en mí un daño y sobre todo cómo sobrellevó eso mis padres, ¿no? Mis padres y más particularmente mi relación con mi mamá, ¿no? Y todo ese menjunje de cómo los demás reaccionaron ante mí es lo que generó eh, que yo tuviera una respuesta traumática a ese evento y no, como digo, lo pudiera atravesar con regulación, con centro y con presencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, para empezar a desdoblar esto, a ver, mamá reaccionó de forma muy negativa. Para empezar, todo su discurso, ¿no? Y que yo llegué a creérmela, o sea, los introyectos que puso en mí, ¿no? Era como si yo hubiera hecho algo malo, como si yo mereciera ser castigada, como si yo, eh, no sé, como si hubiera cometido un acto pero tremendo, ¿no? De, no sé, como literal, como si hubiera hecho algo muy grave, como si hubiera cometido un delito. Ella se lo tomó así, ¿no? Y, y yo me lo creí. O sea, yo de verdad sentí que había hecho algo muy malo y que merecía el castigo, merecía la humillación, merecía el maltrato, merecía el rechazo. O sea, yo me merecía todo eso, ¿no? Y siento que desde ese lugar es muy fuerte porque yo estaba en un momento de mucha fragilidad, de mucha desprotección, de mucha vulnerabilidad. Yo necesitaba muchos recursos, mucho apoyo, ¿no? Em, y pues lo encontraba de una forma extremadamente ambivalente y desorganizada, porque por un lado estaba así esta humanidad de mamá, ¿no? De darme recursos, de apoyarme, o sea, como digo, yo estudié en la universidad, yo tuve todos estos privilegios, mi mamá crió a mi hijo los primeros años, o sea, tampoco es como que para pintar el escenario así como blanco o negro, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Estaba este odio de mamá, esta crítica, este resentimiento, esta violencia psicológica, este maltrato psicológico. Entonces, como que mi mamá también estaba en su propia dualidad, ¿no? Por un lado,
se le salía el lado empático, el lado humano, el ver de saber qué es sostener un niño los primeros años, porque ella también es como que ella al parecer la pasó muy mal o se sintió muy sola porque siempre trae eso. Entonces, desde esa empatía de cómo ella lo pasó, me acompañó y quiso como dar ese espíritu de cooperación, de sostenimiento, ¿no? Y se notó sus intenciones, pero por otro lado se le salía, porque era inevitable, todo el odio, la cólera, la rabia, el resentimiento que ella estaba atravesando porque su hija trofeo, su hija perfecta, que era yo, eh, le había generado este problema, ¿no? Entonces, como que, y yo, ¿no? Me la creí. O sea, yo realmente sentí que me merecía todo ese maltrato, ¿no? Y que había realmente hecho algo malo, ¿no? Em, eso es lo primero y bueno, y acá viene también con la historia del rol, del lugar que yo ocupaba en la cabeza de mis padres, más particularmente de mi mamá, ¿no? Que yo era su hija trofeo, o sea, mi mamá vivía en exceso de la necesidad ansiosa de validación social, más particularmente de la validación de la familia de mi papá, porque mi mamá todo este tiempo tenía un complejo de inferioridad muy heavy, muy fuerte, ella siempre se sentía menos, entonces vivía con esa ansiedad de complacer, de demostrar, y lo hizo mucho a través de su identidad de madre, ¿no? Para ella ser madre igual ser mujer igual ser madre. Ella se fusionó con la maternidad, pero ella interpretó la maternidad como hacer de tu hija la hija perfecta, la niña buena, la hija trofeo, y de eso dependía su valor social, su sentimiento como de valor propio, ¿no? De estar como estable emocionalmente. Entonces, obviamente que su hija, hasta que haya hecho eso y para los ojos de la sociedad era, se cagó la vida, qué mala madre, que deja a su hija que esté ahí haciendo sus cosas, sus puteríos, y todo esto, pucha, a mi mamá le carcomía la cabeza y se la agarraba conmigo, ¿no? Y yo me creí todo esto, ¿no? O sea, todo esto tuvo un impacto en la represión de mi sexualidad, em, en el miedo, ¿no? En el miedo que tenía a mostrar mi sexualidad, ¿no? Y uff, muchas cosas más que voy a seguir contándoles y desdoblando, ¿no? Em, entonces, dentro de ese marco, una de las experiencias más fuertes y traumáticas que viví fue el abandono emocional de mamá. Como digo, abandono físico no, eh, porque mamá estaba ahí, mamá me ayudó, ¿no? A los ojos de los recursos como más tangibles y visibles, mamá hacía acto de presencia, ¿no? Y hay que darle también ese lugar. Pero a nivel como de las emociones y el vínculo que había entre los dos, como digo, mamá no podía dejar de sentir todo este odio, esta rabia, como que se le había destruido todo su ego de mujer perfecta, ¿no? Y por muchos años, de verdad, le costó como años, le costó como 5 años procesarlo del todo y lo procesó cuando yo logré volver a ser la hija trofeo, ¿no? Acá ya me estoy adelantando. Em, y en esa parte pues sentí muy fuerte su abandono emocional, pues como yo les conté en este episodio de mi infancia, el capítulo 3 episodio 3, yo vivía muy fusionada a mi mamá, pegada a mi mamá, ¿no? O sea, es como yo complacía a mi mamá porque mi mamá me daba un amor como muy drogadictivo, su amor me resultaba una droga, pero o sea, muy desde el apego ansioso, desde la codependencia emocional, ¿no? De necesitar de un otro para sentirme como estable en mi centro, que recibo su amor, su validación, soy valorada, soy vista a través de esta como muy apegada, aferrada a alguien, ¿no? Y pues ahí, a partir de ahí fue un quiebre muy fuerte para mi sistema nervioso, para mi estabilidad emocional. Mamá me abandonó, ¿no? Y no solo me abandonó, me humilló, me hizo sentir que yo no merecía, no era digna de ese amor, porque era una mala persona, porque había hecho cosas malas. Em, y sentí muy fuerte ese desgarro, ese desarraigo, ese quedarme sin piso, años de resentimiento que me costó curar, ¿no? Que me costó porque fue muy grande ese dolor
de cómo pasó de darme como ese refugio, esa droga, claro, siempre y cuando yo era como ella quería que yo fuera la hija trofeo, y luego un otro extremo, ¿no? Una expulsión emocional o sea, se sentía a nivel del campo energético. Podíamos vivir en la misma casa, podíamos compartir cosas, podíamos hablar de cosas mundanas y superficiales, pero a nivel de la conexión emocional se notó como mamá me había dado la espalda, ¿no? Y eso para un niño, para un adolescente, sobre todo que viene desde este momento de apego ansioso y de sentir a mamá su salvavidas, su todo, te deja sin un piso brutal, te deja en una inestabilidad emocional muy grande, ¿no? Las mujeres ansiosas que han cortado tal vez una relación de pareja me podrán entender. em, eh, Literal te deja en un estado de fragilidad emocional muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, obviamente yo esos primeros años buscaba todo ese abandono emocional en parejas, en el alcohol, en mis amigas, ¿no? O sea, es como vivía pidiendo que alguien me salve constantemente porque sentía que me ahogaba emocionalmente, porque obviamente vivía todo el tiempo con este introyecto de que nadie me ama siendo yo misma, nadie, no merezco amor, ¿no? Bueno, entonces que mamá te rechace, te dé la espalda en un momento donde más la necesitas, ¿no? Y que papá también, mi papá no me habló, no me dirigió la palabra por 5 años también, nuevamente, hasta que volví a ser la hija trofeo, o sea que acabé la universidad con honores, tuve buen trabajo, fui una gran académica, viajé por el mundo con mis credenciales académicos, o sea, gracias a que iba a congresos académicos. Cuando volví a posicionarme como la hija trofeo, ahí me volvieron a dirigir la palabra, ¿no? Entonces, como ya, es que ya escucharon mi historia, ya lo saben. Pero este ghosting de mi papá, esta ley del hielo de mi papá de no hablarme, no me afectó demasiado porque yo nunca tuve una conexión emocional con papá y nunca sentí necesitarla, ¿no? Pero que quede como de nombre de, no tenía apoyos, no tenía soportes en un momento, en una etapa de mi vida de extrema vulnerabilidad. Porque para eso me sostenía, también me apoyaba mucho el papá de mi hijo, que estuvo los 2 primeros años de maternar, paternar juntos. Y para la edad que teníamos, que éramos la misma edad, realmente siento que hizo un gran trabajo, hizo lo mejor que pudo y de verdad que supongo que él también, carcomido por la culpa, se puso la armadura de yo tengo que poder con esto y bueno, lo logró porque yo sí me sentía sostenida por él, pero fueron 2 años. Después también ocurrieron cosas en su familia y tuvo que emigrar a Estados Unidos y yo quedé completamente en el absoluto abandono a nivel emocional, ¿no? Mis papás no me dirigían las palabras, no sentía esa conexión emocional con mamá, más bien más sentía su resentimiento, su odio, eh, todo lo que ya dije. Y, y pues la verdad, esos años vivir en mi casa para mí fue una tortura, fue un martirio. Me emborrachaba súper seguido, era súper borracha. em, Sufría demasiado por dentro, estaba rota, estaba completamente rota emocionalmente. em, y no tenía recursos, ¿no? Entonces, esto me llevó a generar la máscara, la estructura de personalidad, que fue como la que quebró mi autenticidad, porque mi autenticidad en ese momento era embarrarme en mi llanto, embarrarme en mi fragilidad, embarrarme en mi abandono emocional, en sentir que nadie me ama, nadie me sostiene, nadie me protege, nadie está para mí. Entonces me puse lo que ahora se le llama la máscara de la energía masculina o de la mujer masculinizada, que es una categoría que ya vamos a también cuestionar y deconstruir en el próximo episodio, de hecho. Eh, pero es eso, cuando una mujer no hay nadie que en ese momento la sostenga, la proteja, cuando aprendió inconscientemente
que nadie va a estar para ella, pues, ¿qué hace? Agarra y se pone la coraza y la armadura de la mujer que yo puedo todo sola, soy hiperdependiente, soy autosuficiente, no necesito de nadie, porque cuando yo necesité a alguien, nadie estuvo para mí, ¿no? Y ahí nació Karina, dura, fría, amargada, la de bloqueo, disocio, reprimo todo lo que realmente soy, toda la falta de amor propio y de otros, y me convierto en lo que la sociedad espera de mí, lo que mamá espera de mí, porque si quiero volver a recuperar el amor de mamá, pues tengo que demostrarle que soy digna de su amor. Si quiero tener, aunque sea la palabra mínima o la aprobación de papá, necesito demostrarle que X, Y, Z, ¿no? Ese fue mi raciocinio, obviamente inconsciente, ¿no? Sí, acá también ya meto el entorno, mi familia extensa, mis amistades, esperan que es ser una madre luchona, resiliente, sacrificada, porque eso es ser buena madre en esta sociedad. Pobrecita Karina es madre soltera. Me puse todo esa armadura y dije, yo puedo con todo. Y obviamente eso es una completa incoherencia, una completa autoengaño, porque me estaba muriendo por dentro, gente. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que es que estar en un momento absolutamente vulnerable de tu vida? Voy a llorar. A los 17 años y que ni tus padres, ni tu pareja, ni tus amigos entiendan lo que estás pasando, fue muy fuerte, fue tan fuerte que tuve que crear esa máscara porque era la única forma que tenía de sacarme a mí adelante y escribiendo, ni sé qué estoy hablando, y saliendo a hablar de esto, aún me puedo dar cuenta lo mucho que me atraviesa y que me duele el no haber sentido apoyo cuando realmente yo necesitaba más de este apoyo. Y claro, acá entra mi parte racional, ¿no? Realmente mi mamá no podía apoyarme más. Mi mamá incluso creo que fue contra natura, o sea, mi mamá crió a mi hijo los primeros años, mi mamá estuvo conmigo, o sea, como digo, a nivel de cosas como bien logísticas, administrativas, mi mamá me acompañaba a ciertos espacios. Luego ya no, no. Luego de verdad me sentía muy sola cuando iba a mi hijo a sus talleres, cuando ya tenía como 4 o 5 años, o a sus concursos, o a sus fiestas, como siempre era yo, ¿no? Nunca, todos estaban como con su mamá y su papá y siempre era yo solita y siempre me sentía como solita, ¿no? Pero en los primeros años sí sentía esto de mi mamá. Pero se notaba, digo, a nivel energético, a nivel vibracional, a nivel de esa conexión auténtica y profunda que mamá solamente estaba en negación. O sea, mi mamá no, para mi mamá también fue un trauma, ¿no? Porque mi mamá no podía, no había resuelto tampoco y se notaba eso en nuestra energía, en nuestro campo vibratorio, en nuestra conexión emocional, en nuestros sistemas nerviosos. O sea, ella estaba ahí forzando el apoyarme porque por un lado sentía, como digo, esta microempatía a través de su propia historia, de lo que sola que ella también se sintió los primeros años acompañando a su hija y también me imagino un componente de amor hacia mí, de amor incondicional hacia mí, pero por otro lado se le salía la negación profunda en la que ella estaba y se le salía, a veces me decía, si esto nunca hubiera pasado, si esto no pasaría, no estaríamos acá, se le salía esa amargura, ¿no? Entonces se notaba esa resistencia, entonces eso no era auténtico, ¿no? Eso no era, no venía de una aceptación radical de amar a tu hija tal y como es, así haya hecho esa cagada o ese problema. Mi mamá no tenía esos recursos tampoco para poder atravesar eso y pues hizo lo mejor que pudo en realidad, ¿no? Lo entiendo racionalmente. Em, bueno, mi papá solo hizo lo mejor que pudo también hacer, que fue huir, ¿no?
huir porque mi papá tampoco fue padre conmigo a nivel como de sostener, de estar ahí con presencia emocional. O sea, mi papá fue un gran proveedor, pero nada más. De ahí mi mamá también es como si hubiera sido madre soltera a nivel de sostener, de estar ahí, de la presencia emocional que implica estar con tu hijo, de incluso la presencia de criar, porque mi papá tampoco crió, proveyó nada más, ¿no? En realidad yo estaba repitiendo la historia porque por la migración del papá de mi hijo también no pudo estar ahí con presencia emocional, con crianza y también solo proveía, ¿no? Supongo que mi mamá se identificaba desde ahí. O dirá, ¿qué pasa? O al menos eso es una pregunta que yo sí me hacía, ¿no? Y no sé si ella se habrá hecho, ¿qué pasa? Que se repite y se repite la historia. O sea, qué loco es el trauma transgeneracional también, ¿no? De de este loop que tenemos con los hombres, que también es algo que voy a hablar en otro capítulo, que es algo que sigo sanando. Uh, ya. Y entonces hablemos de esta máscara, esta armadura, esta coraza que se tuvo que poner Karina para bloquear todo lo que realmente le habitaba y sacar adelante a sí misma, a su vida, a su hijo, sintiéndose profunda y absolutamente sola. En primer lugar, lo que hice fue cerrarme más, como si ni mi círculo más cercano, mi mamá, mi papá, eh, mi expareja y mi hermana pueden sostener esto, pueden entender esto, mi raciocinio fue, nadie lo puede hacer, ¿no? Y la verdad es que la realidad me lo reconfirmaba, ¿no? Porque las personas con las que yo me rodeaba, que también como comprendamos, eran mis amigos de la universidad, todos éramos muy pequeños, no sé si tuviéramos recursos para sostener eso, ¿no? Y no tuve la suerte de encontrar a alguien que me diera los recursos, que yo sintiera desde lo más auténtico que podría abrirme con esa persona y podría realmente entender, ¿no? Em, lo único que me hacían era confirmarme que la gente tenía una visión tremendamente distorsionada y estereotipada y conservadora, machista tradicional de lo que es una madre adolescente, de un embarazo adolescente, de lo que es ser una madre soltera. Em, Literalmente mi entorno no apoyó en nada, no apoyó en nada y solo me reconfirmaba que yo tenía que cerrarme más, bloquear más mis emociones, porque nadie me iba a entender, nadie iba a poder sostener, nadie iba a poder acompañar realmente quién era yo, ¿no? Y las parejas que tuve, tampoco, o sea, las parejas que tuve en esa época siento que más bien eran parejas funcionales a mi máscara, a mi coraza. Lo que admiraban era esa mujer fuerte, que se me había convertido, esa mujer dura, esa mujer fría, que era capaz de ir a la universidad y de ser una gran estudiante y a la vez de maternar y a la vez, o sea, como que eran parejas como muy que ellos no tenían esa capacidad de tomar esa fuerza, ese poder, y la proyectaban en mí y admiraban a mujeres así y sus parejas eran así. Entonces, como que a mí me reconfirmaban que yo más bien era digna de amor, siendo así tan desde la energía masculina, tan dura, tan como bloqueo mis emociones, no miro mi vulnerabilidad. Em, y me reconfirmó más que esa parte de mí jamás merecía amor y jamás encontraría a alguien en el que pudiera confiar y abrirle mi alma, mi corazón y sentirme vista, sentirme amada por quien realmente yo era, ¿no? En ese momento lo que de verdad estaba sintiendo y atravesando. Recuerdo que incluso en mi entorno, como que yo era muy exótica para mi entorno, ¿no? Y la verdad es que sí incomodaba mucho esa exotización, ¿no? O sea, todo el mundo parecía interesado, pero desde el absoluto chisme y morbo, el entender cómo era ser madre universitaria o adolescente, soltera, eh, y se acercaban a mí como un cuestionario, ¿no? Desde esa búsqueda, pero no desde esta genuina intención de verdad ver la profundidad de lo que estás atravesando. Es más, estos encuentros eh, me reconfirmaban, ¿no? Reconfirmaban a mi inconsciente que nadie iba a poder realmente verme, amarme con lo que realmente llevo dentro
porque sus discursos eran como muy, wow, te admiro, yo jamás podría ser lo que tú haces, jamás podría ser sola, lo tendría que ser siempre con un esposo, jamás. Huevona, yo tampoco lo estoy pudiendo hacer, me estoy muriendo por dentro, me estoy poniendo una coraza, estoy sobreviviendo, me estoy ahogando, que me lo digas y me lo repitas y me lo refriegues en la cara no me está aportando, créeme. Em, y venían como desde este lugar, o también venían como desde el lugar de hacerme un cuestionario de preguntas, pero me hacían como que mi sistema nervioso, mi intuición muy sabia, me decían como, no me puedo realmente abrir con esta persona, o sea, no puedo realmente contarle qué es realmente mi journey de sentirme sola en esto, de sentirme abandonada en esto, porque te vas a asustar. No vas a ser capaz de entenderlo, de sostenerlo, te vas a asustar, ¿no? Entonces como que yo también me quedaba como en mi narrativa de autosuperada y de resiliente y de mamá luchona y dura y todo es como, bravo, te aplaudo, qué duro, yo jamás podría, y eso me reforzaba de que yo me estaba muriendo por dentro, ¿no? Pero me reforzaba de que si salía al mundo desde esta máscara de mamá luchona, de mamá resiliente, la gente como iba a recibir su reconocimiento, sus aplausos, yo te abrazo, yo jamás podría, qué increíble eres, Karina, guau, 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 bla, 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 y todo mi contexto, como la realidad, el holograma que estaba creando, me reforzaba el trauma, ¿no? Era como seguir viviendo en esta película, en este mal viaje que mi respuesta traumática estaba creando, ¿no? Parejas que amaban mi coraza, amistades que aplaudían mi maternidad desde mi coraza, nunca, nunca realmente logré encontrar con alguien con quien mínimamente pudiera sentir esa conexión de poder abrirme, ¿no? De poder decir, acá sí puedo decir realmente cuál es mi journey y que no está haciendo nada romántico ni bonito y que me estoy muriendo por dentro. No, no hallé esas personas. Entonces, mi familia, como digo, no recuperé esa conexión auténtica y total y ese perdón total y esa vuelta a sentir como cierta acogimiento en ellos hasta que acabé la universidad con honores, hasta que demostré que volví a ser la hija trofeo. Entonces, era bien fuerte lo que estaba atravesando, ¿no? Todo me reforzaba que nadie me iba a amar por ser vulnerable, por estar rota, em, por decir lo que de verdad estaba ocurriendo dentro mío, ¿no? Y más me iban a amar por mi mascarita de mujer superada. Y, y eso. Y pues eso es lo que pasó, que me construí esta máscara, me construí esta armadura y además entré en un viaje ansioso que me duró la broma, me duró varios años, porque todo esto empezó en el 2011, es cuando me di cuenta que ya no podía seguir viviendo así. em, y pues ha sido hasta el 2019 eh, que todas estas máscaras empezaron como a desarmarse, ¿no? Em, Fue hasta el 2019 que pues ya me consagré cuando toda mi familia paterna y materna se enteró que la grandiosa Karina que la había cagado, había sido madre adolescente, se había hecho un viaje por Europa financiada, becada y pagada porque fue a exponer a Barcelona a un congreso académico. Y ese rumor corrió y todos mis padres recibieron las felicitaciones, ¿no? Lo que tu hija ha hecho es como muy reconocible, muy honorable, o sea, encima con un hijo, o sea, ahora haber sido mamá era parte de mi trofeo. ¿No? O sea, encima, mira todo lo que has logrado, una gran académica, una gran profesional, acabaste la universidad, una buena hija, y encima con un hijo y siendo una buena madre, wow, ¿no? O sea, ahora se volvió parte de mi paquete de logros el ser mamá joven, ¿no? Y mi mamá me repetía que una tía le repitió como 10 veces cuando se encontraron en el mercado, pero lo que tu hija ha hecho es no se ha visto nunca, no se ha visto jamás. Qué increíble que ella haya hecho esto. Entonces,
Yo estuve en una carrera de volver a ocupar ese lugar, de demostrarle a mis papás, como de sanar, ¿no? A través de demostrarle esta herida de rechazo y de abandono para volver a ser integrada al sistema, ¿no? Y no solo al sistema nuclear, resulta que terminé integrada al sistema de la familia extensa, porque yo era brillitos y escarchitas y nuevamente la profesional trofeo. Y una vez que lo logré, ya sentí esta integración, ya sentí este aceptación de papá, aceptación de mamá, o sea, que ellos ya estaban en paz con mi journey, que ya lo había logrado, que su hija no había cagado su vida por ser mamá, que ya cumplieron, fueron buenos padres. Su hija se graduó, está teniendo una vida profesional exitosa, es una gran académica, encima está teniendo el reconocimiento familiar, encima está viajando, no, ya, lo máximo, ya cumplimos, ¿no? Como que, se quitaron también ellos todas las presiones, toda la necesidad, supongo, de demostrarle a los demás que fueron buenos padres. Su sentido de vida supongo que se retomó porque mis papás también muy del discurso de todo lo que hago es por el progreso de mis hijos, es porque mis hijos tengan lo que yo no tuve, ¿no? Entonces, lo lograron mis papás, yo les demostré que lo logré, encima ahora con doble honor porque lo hice siendo una mamá luchona, y ahí es cuando llegó el vacío. El vacío de ya está, ya lo logré. ¿Y ahora qué? ¿De verdad soy esto? Esta máscara, esta armadura, esta mujer masculina, fuerte, dura, independiente, autosuficiente, ¿no? Em, ¿Qué dice ser? Y tras una serie de eventos que ocurrieron, entre ellos sentir el llamado profundo de meterme en la sanación, en el autoconocimiento, en la exploración de mi vulnerabilidad, em, pues ya les cuento cuál fueron esas serie de eventos. Una relación de pareja de una persona que pudo ver más allá de mi armadura, que pudo verme más allá de mi máscara y sentir que aunque yo me escondía, esa persona me hizo creer que me amaba así, me amaba en mi oscuridad, me amaba en ese llanto incontrolable. Aún así, me elegía así, vulnerable, frágil. Y cuando me dijo eso, que aún con todo eso me amaba, activó en mí wow, o sea, activó en mí una niña interior tan herida, es que me vio que me apegué a él como si fuera mi papá, ¿no? Y pues resulta que eso no fue verdad, era un love bombing, una relación muy fuerte, muy tóxica, pero que él me diga eso y que sí tuviera la capacidad de ver más allá de mi máscara, para mí fue un wow. Alguien pudo ver y pudo quedarse ahí, aunque sea unos meses, porque como digo, fue un love bombing porque pasaron meses después y todas sus acciones, su apego evitativo, su miedo a que yo lo hiera, su miedo eran sus propios traumas también, ahora que lo veo en retrospectiva, porque yo con ese apego ansioso yo ya me quería un poco más casar con él, vivir con él para siempre. Yo hasta decía, ¿qué me pasa, no? ¿Por qué estoy tan enamorada de él? Y era simplemente porque me amaba tal y como era. Había visto lo rota que estaba y me había dicho que me amaba así, pero yo sentía que había podido realmente ver, ¿no? Había podido captar algo que mucha gente en todos esos años no pudieron. Yo no sentí que nadie captó, nadie vio. Todo el mundo se compró perfecto el cuento de la mamá luchona y la máscara. Nadie pudo ver más allá de eso, ¿no? Em, y él sí, ¿no? Hay que aplaudirle su poder escorpiano, su poder de ver más allá. Pero pues su poder de manipulación y sus propios traumas llevó a de que él me tuviera el miedo todo el tiempo, ¿no? Que estaba muy a la defensiva, creía que yo en cualquier momento podía hacerle daño. Un apego evitativo muy fuerte, pues que detonó en que termináramos de forma absolutamente abrupta y yo volviera a repetir y a retraumatizarme con el trauma del abandono emocional.
porque él ya había logrado con su love bombing a que me apegue de él. Sanar esa relación es otra historia, que si quieres que te la cuente, coméntame, déjame un comentario. Pero esa historia fue el portal que yo necesité para entrar en el mundo del autoconocimiento, de mirar más allá de mis armaduras, y descubrí algo profundamente aterrador y maravilloso a la vez, que es que la evolución de mi psique, realmente mi proceso interior psicológico se había quedado congelado a los 14 años. Cuando yo destruí mi máscara, mi estructura de personalidad, cuando yo morí, em, regresioné. Regresioné a ser la misma niña de 14 años que se había quedado embarazada. Entonces ahí fue cuando yo le decía a mi mejor amigo, de ese tiempo y de ahora, mi amigo Giorgio, te amo amigo. em, es que siento que vuelvo a tener 15 años y en ese tiempo yo tenía 27. Es que siento que yo vuelvo a tener 15 años, o sea, soy la misma, me quito en ese tiempo nosotros le llamábamos el ascendente Capricornio. Me quito el ascendente Capricornio, la armadura que me obligó a ponerme la máscara del resiliente, luchona, independiente, hiper independiente, yo puedo con todo, la. Y solo vuelvo a ser una niña herida, carente de amor, migajera, codependiente, con un apego ansioso, con una necesidad profunda de amor, con una carencia afectiva y un vacío emocional y existencial del tamaño de todo Perú. Literal. Así de grande era mi vacío y así quería que mis parejas me lo llenaran. Pero es que mi vacío era mi vacío de mí, de no saber quién soy yo más allá de ser una niña buena, rogando amor y no dejándose amar por esa armadura. Y por la única persona que se dejó amar, resulta que era un narcisista que le hizo los bombing y la manipuló y tenía apego evitativo. Em, entonces, pues eso me pasó, ¿no? Así fue cuando me morí. Y cuando me morí, que es matar esta máscara, esta estructura de personalidad, me di cuenta que me quedé congelada justo antes del trauma shock. Y que toda mi vida posterior era la respuesta traumática a ese evento. O sea, todo lo que había construido después, o sea, es obvio, ya te lo conté. Todo lo que había construido después, lo que había hecho, la búsqueda de volver a ser la hija trofeo, fue una respuesta, fue consecuencia del trauma shock. Fue una respuesta traumática. Pero yo estaba ahí, no había explorado mi verdadero ser, mi verdadera evolución, mi autenticidad. Entonces esa era ya mi tarea. ¿Qué es lo que viene después de morir? Después de matar tu máscara. La máscara que usaste para sobrevivir a la vida que te tocó. Pues queda uno darle ahora sí resolución al trauma, atravesarlo con presencia y renacer, ¿no? Y ahora te cuento cómo le di resolución al trauma, ¿no? Pues, en primer lugar, lo que hice fue liberar todos los introyectos de mi familia, es permitirme sentir en su total magnitud y dimensionalidad toda la culpa y la vergüenza que yo había absorbido, porque ellos me hicieron creer que yo había cometido el delito más grave de la historia, que es quedar embarazada a los 15 producto de una ingenuidad entre dos niños que con sus hormonas revoloteadas y con su amor de adolescentes, que yo siento que mi amor con mi expareja era muy puro, muy genuino y muy adolescente, muy obviamente desde un adolescente, pero dentro de ese adolescente siento que había mucha pureza, mucha genuinidad, mucha inocencia, como que ahora puedo verlo así, ¿no? Pero en ese momento recuerdo que la culpa que sentía era así, como si realmente yo hubiera cometido un delito grave, un asesinato, algo así de grande sentía el delito. Por claro, por el impacto que había sentido que había tenido en mi familia, en mi mamá, en que a mi mamá se le había destruido el mundo, literal, ¿no? Pero luego entendí que eran por sus traumas, sus rollos,
sus temas con la validación social, sus temas con las expectativas que ella había puesto de mí, que lo que yo hacía o no hacía con mi vida estaba supeditado a su valor propio. O sea, si yo era la hija perfecta, su valor propio para arriba; si yo era la hija oveja negra, drogadicta, borracha, que no era una niña correcta para la sociedad, ella era una mala madre. Y no solo eso, no tenía valor en el mundo, ¿no? Porque ella lo vivía así. Entonces eran sus rollos. em, y claro, yo sé que racionalmente los podría haber entendido desde siempre, pero acá, la emoción, no las entendí hasta casi 10 años después, ¿no? Del evento, hasta los 11 12 años después que pude darle resolución a ese trauma, como dejándome sentir algo que evadí sentir todos esos años, que es la dimensionalidad de la culpa. Yo sentía culpa por haber quedado embarazada y a la vez me daba culpa sentir culpa, porque yo decía, ¿cómo puedo sentir culpa de tener un niño que yo amo tener? O sea, me daba culpa, porque asociaba que sentir culpa era no querer, o era que no hubiera querido que eso suceda, cuando yo quería que eso suceda, porque como digo, miren cómo he hablado todo lo que ha pasado alrededor de mi embarazo adolescente, pero yo no he hablado de mi maternidad, que también obviamente es súper imperfecta, ha tenido sus idas y venidas, sus mal viajes, que también déjame un comentario si quieres que te cuente eso de mi experiencia siendo madre. Pero yo, quitando toda esa mierda encima, yo amaba ser mamá. Y siempre he sido muy madre, tú me quitas la máscara Capricornio y yo soy muy maternal. Pregúntale a mis acompañadas, a mi gato, a mis parejas. Me emana de mí esa energía. Yo me he dado cuenta que soy más cáncer de lo que yo muestro al mundo que soy, ¿no? Incluso una de las acompañadas puso en el formulario de las inscripciones a danzaterapia: me gusta la energía de Karina porque es como una energía de madre y a la vez de amiga. Y yo como, "Mm, qué hermoso", ¿no? Em, entonces, como me daba culpa sentir culpa, entonces como no quería aceptar que sentía esta culpa porque me daba vergüenza reconocer que la sentía, no me la dejaba sentir. Hasta que ya la mierda me di cuenta que era un introyecto, ¿no? Era una culpa que era lo que mi mamá me había hecho creer, que yo había cometido un delito. em, y lo otro, es bueno, toda esta vergüenza que había alrededor de aceptar que yo sentía culpa, como si yo hubiera hecho algo malo. Es que, perdón que sea tan repetitiva, gente, pero es que, wow, yo de verdad me comí ese narrativa, ese cuento. Yo en serio creía que había hecho algo malo, algo terrible, había cometido un delito. ¿Qué fue? Cuando yo ese delito me la viví bien, o sea, más allá de toda esa mierda, mi vínculo con mi hijo es un vínculo para mí sagrado, maravilloso. Cómo amo a ese hombre, de verdad. Y siento, wow, creo que es, wow, nunca pensé que este capítulo me desnudaría tanto, pero es que es muy fuerte el amor que puedo sentir por él, de verdad. No sé si todas las madres sienten esto, pero es como un océano, es un océano de amor infinito, de amor incondicional. O sea, la otra vez le preguntaba, mi amiga me preguntaba cuál es tu mayor miedo y decía, mi mayor miedo es que mi hijo se muera. Creo que es el único dolor que no me siento capaz de sostener. Siento que me llevaría al victimismo, a todo lo que digo, tumbaría abajo a la fuega serena, porque yo siempre hablo de que yo me siento muy capaz de sostener la sombra. Tengo un centro, un chakra raíz tan fuerte que prácticamente ya siento que ya nada externo me desestabiliza, ya no le temo a nada, ¿no? No porque
no significa que, no sé, mañana me quitan mi casa, cosas así, no la voy a pasar mal. Obvio, la voy a pasar terrible, voy a ponerme en modo víctima, voy a reclamar, voy a estar de quejona, pero igual como que no es un miedo que me dicen una posibilidad así y todo mi sistema nervioso se desregula, me da un ataque de pánico, como si veo muchas personas que viven con un miedo constante de lo externo. No, es como me siento capaz de sostener la dualidad de la vida, ¿no? Pero siento que ese es mi talón de Aquiles, ¿no? Eh, que, que es que siento que no podría lidiar con eso, o sea, el apego es infinitamente grande, ¿no? Uf, y bueno, entonces, pues felizmente tuve una excelente, increíble terapeuta, Úrsula, te amo. La terapeuta ideal para acompañarme en ese proceso, para poder liberar el odio, la rabia, el resentimiento, la cólera, la queja que le tenía a mi mamá. Porque después de quitarme su introyecto de mierda, de yo sentirme que yo me merecía su maltrato, pues ¿qué surgió? ¿Qué emergió de mí? Un odio visceral, unas ganas de ahorcar a mi madre que obviamente no pasó. Pero toda esa catarsis, ese desboque emocional, esa necesidad de descarga, de resolución del cuerpo, de sacar esa rabia que era, pero también del tamaño de un océano, le pude dar resolución, me la pude dejar sentir, la pude atravesar. Lo mismo con la culpa. Y luego de eso surgió una paz infinita en mí de ya estar completamente en paz y reconciliada con mi historia. O sea, ya está, ya no siento ningún nudo, ningún bloqueo, ningún congelamiento. Esto es lo que hay, lo que es, lo que pasó. Em, y pues después de eso fue comenzar a explorar mi autenticidad, que ese ya es el proceso de renacimiento, ¿no? O sea, ¿quién soy sin ya vivir mi vida desde esa respuesta traumática? ¿No? ¿Quién? Ya, pues me quedé congelada a los 14 años, entonces cojamos a esa Karina de 14 años, carente que necesitaba de amor, rota por dentro, pero que ya estaba sanando. Entonces me hice cargo de mi apego ansioso, me hice cargo de mi necesidad de amor. ¿Cómo? Empezar a dándomelo yo misma, empezar a maternarme yo misma, a darme el amor yo misma, a escucharme yo misma, a verme yo misma, a dejar de rechazarme yo misma, a dejar de sentir vergüenza de mi historia, de quién soy, de lo que me atraviesa, de cómo he sentido mi vida, de cómo siento ahora. Empecé a expresarme auténtica, le guste a quien le guste, me rechace a quien me rechace, porque ya era tanto mi autovalidación, mi auto amor propio, mi autoaceptación radical de lo que fui, lo que soy, lo que siento, lo que me habita, lo que me atraviesa, que ya, pues ya está, ya está como el amor propio encarnado en mí. Entonces ya hay tanto amorcito en mí que le di respuesta a todo, cubrí las necesidades emocionales que necesitaba esa niña, me materné, me paterné y descubrí quién soy y me amé como a nadie más. Descubrí que es el amor incondicional de mí para mí, que no tenía que convertirme, ni ser nada, ni ocultar nada, ni encajar en nada para ser digna de amor. Em, y ese proceso es mi proceso de renacimiento, tremendamente maravilloso, que se lo deseo a todo el mundo. Y pues obviamente dejé de ser la hija trofeo y de ser la gran profesional exitosa en el sistema, en la Matrix, y pues me volví ahora en esta suerte de bruja, terapeuta del cuerpo, del movimiento, de las energías, que conversa con los astros, con los guías espirituales, que lee el tarot y que me dedico a este proyecto sumamente sui generis, visionario, innovador. Y esta es mi esencia y de acá ya nadie me saca.
Mis papás también ya están en otro momento muy distinto. Es que mis papás ya cumplieron ya, ya cumplieron ya, ya demostraron ya. Ellos ya cumplieron su rol, ya están en paz, ya que su hija haga lo que quiera. Y pues acá estoy, ¿no? Y otra de las puertas que también abrió, cuando me quedé congelada en mis 14 años y empezar a descubrir mi esencia desde ahí, a crecer ya realmente desde ahí, sin la respuesta traumática, fue toda la liberación de mi sexualidad, ¿no? Pues literalmente me quedé también congelada ahí, entonces salió toda una Karina súper hormonal, súper sexual, con un fuego sexual desbocado, porque todos esos años estando tan con esa armadura, tan desconectada de mí, de mi cuerpo, pues hizo que reprimiera, que me desconectara de mi sexualidad por estar en un estado constante de estrés crónico desde la máscara de la mamá luchona, que todo es desde el sacrificio, desde la resiliencia, donde no hay placer, no hay goce, no hay disfrute, o el placer, el goce, el disfrute, yo lo vivía como tubos de escape, ¿no? O sea, como en mis viajecitos académicos me pegaba las borracheras, las desquiciadas, pero solamente eran como momentos tabú, porque yo de ahí tenía que volver a mi vida dura de mamá luchona y demostrar que yo soy una persona sacrificada y no hay placer en su vida. Entonces, salió todo ese desboque pues aprender a sostener y a canalizar mi energía sexual, a descubrirla, pero antes de que ya entrar en esa etapa adulta, que es como respirar desde esta sexualidad, desde este erotismo, ya pues fue como que ¡prar! Salió la Karina hormonal e hizo todo lo que no había hecho en años. em, y, y pues claro, fue por toda esta desconexión, esta represión, esta desconexión del placer por vivir desde del sacrificio, pero también fue por todos estos introyectos de mamá, ¿no? De que, ay, mi mamá tenía una violencia psicológica, o sea, unas palabras bien explícitas que no voy a decir acá porque me parece una falta de respeto, pero prácticamente me calificaba de puta, ¿no? O sea, de, ¿qué haces abriendo las piernas? Que por abrir las piernas, o sea, unas creencias y unas palabras que obviamente solo reforzaba el cohibir eh, mi energía sexual, ¿no? El darme cuenta que mi sexualidad es problemática. Entonces, pues salió eso, y salió mi corazón roto que pude mirar para sanar, para darme ese amor propio. Salió, resolví esa culpa que era, que era producto de mamá y luego esa rabia hacia mamá y que ya encontré paz en mi historia, paz en en lo que me aconteció, lo que me pasó. Uf, y pues salió ese fuego sexual, que sí, la verdad es que lo desboqué. Me volví una adolescente de 27, 28 años y viví todo lo que no viví. Y después de eso me trajo consecuencias, consecuencias nefastas. Y luego ya entré en mi etapa adulta, que es la de aprender a cultivar mi energía sexual, a cuidar mi energía sexual, a sostener mi fuego. Uf, que ya es otro capítulo que también, si deseas que te lo cuente, me puedes comentar. Y eso, mi gente, por hoy creo que va a salir bien largo este capítulo y repetitivo, pero es porque fue un océano de emociones contar esto. Gracias, gracias, te amo. Gracias por llegar acá.